Una llamada desesperada, una pregunta que despertó a un país, una vida que cambió la historia de la salud mental juvenil. Presidente, tengo 17 años y esta noche me voy a suicidar. Pero antes quería preguntarle algo. ¿Por qué los jóvenes como yo no importamos en este país? La llamada llegó directamente al celular personal de Gustavo Petro a las 3:17 a.m. del 14 de septiembre de 2024. Era Sebastián Morales, un estudiante de último año de bachillerato del barrio Ciudad Bolívar en Bogotá, quien había conseguido el número presidencial después de intentar contactarlo durante 3 meses. No se preocupe, presidente, no voy a cambiar de opinión. Solo quería que el presidente supiera por qué un joven decidió morir durante su gobierno. Hola familias, cuéntanos desde qué país nos estás viendo mientras te contamos la historia más impactante del año. Porque lo que pasó en esa llamada de madrugada no solo salvó la vida de un joven, sino que revolucionó la forma en que Colombia entiende y aborda la crisis de salud mental entre sus jóvenes. ¿Alguna vez has sentido que tu vida no tiene sentido o que nadie entiende tu dolor? Esta historia te va a demostrar que siempre hay alguien dispuesto a escuchar y que ninguna vida es insignificante. Sebastián Morales había nacido en una Colombia que le prometía todo y no le daba nada. Era hijo de María Elena, una madre soltera que trabajaba 14 horas diarias como empleada de servicios generales en 3 empleos diferentes para mantener a sus 2 hijos. Su padre los había abandonado cuando Sebastián tenía 8 años, dejando solo deudas y la promesa incumplida de regresar pronto. A los 17 años, Sebastián era lo que las estadísticas llaman un joven en riesgo. Vivía en un barrio con altos índices de violencia, su familia estaba en estrato socioeconómico 1, no tenía acceso a educación superior de calidad y veía cómo sus amigos de la infancia caían uno por uno en el microtráfico, las pandillas o simplemente en la desesperanza. Pero Sebastián era diferente. Era inteligente, sensible, curioso. Leía libros que pedía prestados en la biblioteca del barrio, escribía poemas en un cuaderno gastado, soñaba con estudiar psicología para ayudar a otros jóvenes como él. Sin embargo, cada día que pasaba, esos sueños parecían más lejanos e imposibles. ¿Para qué estudiar si no hay plata para la universidad? ¿Para qué soñar si uno nació pobre y va a morir pobre? Estas palabras resonaban en la mente de Sebastián como un eco cruel que se repetía cada noche antes de dormir. El mes anterior a la llamada, Sebastián había presentado las pruebas de estado para acceder a la educación superior. Había obtenido un puntaje excelente, entre los mejores del país. Pero cuando revisó los costos de las universidades privadas y las limitadas opciones en las públicas, entendió que su inteligencia no era suficiente para superar la barrera económica que lo separaba de sus sueños. Mamá, le había dicho a María Elena la semana antes de la llamada, ¿para qué me dijiste que estudiara si igual no puedo ir a la universidad? María Elena, agotada después de otra jornada laboral de 14 horas, le respondió con la resignación de quien ha perdido muchas batallas. «Mijo, uno hace lo que puede. La vida no es justa para los pobres». Sebastián escribió en su cuaderno, «Si Colombia no me quiere, yo tampoco quiero a Colombia. Si mi vida no vale nada para este país, entonces prefiero morir que seguir sintiendo este dolor todos los días». ¿Has sentido alguna vez que tus sueños son imposibles debido a circunstancias que están fuera de tu control? Sebastián no sabía que su dolor era compartido por miles de jóvenes en todo Colombia. La idea de contactar al presidente había comenzado como una fantasía desesperada. Sebastián había visto en las noticias los discursos de Petro sobre la Colombia joven y las oportunidades para todos, pero esas palabras le sonaban vacías cuando las comparaba con su realidad diaria. Si realmente le importan los jóvenes, se dijo Sebastián, entonces tiene que saber por qué algunos preferimos morir. Durante 3 meses, Sebastián había intentado llegar hasta Petro a través de los canales oficiales. Había escrito cartas a la Casa de Nariño que nunca fueron respondidas. Había llamado a las líneas de atención ciudadana donde le daban respuestas automáticas. Había intentado acercarse en eventos públicos, pero la seguridad presidencial se lo había impedido.
Pero Sebastián era persistente. Utilizó las computadoras de la biblioteca pública para investigar sobre las rutinas presidenciales, los contactos de funcionarios, las formas de comunicación del gobierno. Con la determinación de alguien que no tiene nada que perder, había conseguido filtrarse información hasta obtener el número personal del presidente. El 13 de septiembre, Sebastián había tomado su decisión final. Escribió una carta de despedida para su madre, otra para su hermana menor, y guardó el número de Petro en su teléfono con el nombre Última Esperanza. Si el presidente no me responde, escribió en su diario esa noche, será la señal definitiva de que los jóvenes como yo no importamos en este país. Y si no importamos, entonces no tiene sentido seguir viviendo. La noche del 13 al 14 de septiembre, Sebastián no pudo dormir. Se quedó despierto en la azotea de su casa de 2 pisos en Ciudad Bolívar, mirando las luces de Bogotá que brillaban como estrellas inalcanzables. En su mochila había preparado una cuerda que había encontrado en el taller de su tío. A las 3:17 a.m., cuando el silencio de la madrugada hacía que sus pensamientos sonaran más fuertes, Sebastián marcó el número que había guardado como Última Esperanza. Para su sorpresa, el teléfono sonó, y para su aún mayor sorpresa, alguien contestó. ¿Aló? Escuchó la voz de Gustavo Petro del otro lado de la línea. En ese momento, todas las palabras que Sebastián había ensayado durante meses se le borraron de la mente. Solo pudo decir, «¿Presidente? ¿Es usted?» «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» Y entonces, con una serenidad que él mismo no entendía, Sebastián pronunció las palabras que cambiarían su vida y la de miles de jóvenes colombianos. «Presidente, tengo 17 años y esta noche me voy a suicidar. Pero antes quería preguntarle algo. ¿Por qué los jóvenes como yo no importamos en este país? ¿Te imaginas recibir una llamada así en plena madrugada? ¿Cómo reaccionarías si alguien te confiara que va a quitarse la vida?» Gustavo Petro se despertó completamente al escuchar las palabras de Sebastián. En sus años de política había recibido amenazas, insultos, peticiones, quejas, pero nunca había recibido una llamada así. «Hijo», le dijo Petro con una voz que trataba de mantenerse calmada, «¿cómo te llamas?» «Sebastián, Sebastián Morales, y no soy su hijo, presidente. Los hijos reciben amor, cuidado, oportunidades. Yo solo he recibido promesas vacías». Petro se sentó en la cama y encendió la luz. Su esposa se despertó y al ver la expresión en el rostro de Petro, entendió que algo grave estaba pasando. «Sebastián, ¿dónde estás ahora?» «En la azotea de mi casa, en Ciudad Bolívar. Tengo una cuerda y ya decidí cómo voy a hacerlo. Pero antes quería hacerle esa pregunta. ¿Por qué habla tanto de los jóvenes en sus discursos, pero jóvenes como yo no tenemos futuro?» Petro sintió un dolor físico en el pecho. No era la primera vez que escuchaba sobre el suicidio juvenil en Colombia, pero era la primera vez que hablaba directamente con alguien que estaba a punto de cometerlo. Sebastián, ¿puedes contarme qué te ha llevado a tomar esta decisión? ¿De verdad quieres saber o me va a dar discursos como en televisión? De verdad quiero saber. Tienes mi atención completa. Durante los siguientes 20 minutos, Sebastián le contó a Petro su historia. Le habló de su madre que trabajaba 3 empleos, de su hermana de 12 años que ya hablaba de abandonar los estudios, de sus amigos que habían caído en las drogas, de sus sueños de estudiar psicología que parecían imposibles, de la sensación de estar atrapado en un país que no lo quería. «Presidente», le dijo Sebastián al final de su relato, «yo saqué buen puntaje en las pruebas, soy buen estudiante, no consumo drogas, no estoy en pandillas, pero igual no tengo futuro. Si un joven como yo no puede salir adelante, entonces este país no quiere a sus jóvenes, y si el país no me quiere, yo tampoco lo quiero». Petro escuchaba con una mezcla de dolor y rabia, dolor por el sufrimiento del joven, rabia contra un sistema que había fallado tan profundamente que un adolescente inteligente y sensible prefería morir a seguir viviendo. «Sebastián»,
le dijo Petro con una voz que temblaba ligeramente. Tienes razón. Este país ha fallado contigo y con miles de jóvenes como tú. Pero déjame preguntarte algo. ¿Estarías dispuesto a darme una oportunidad de demostrar que eso puede cambiar? ¿Cómo? Quédate donde estás. No hagas nada. Voy para allá. Esta madrugada. Vamos a hablar cara a cara. Y te voy a demostrar que tu vida no solo importa, sino que puede ser el comienzo de un cambio para todos los jóvenes de Colombia. Sebastián se quedó en silencio durante varios segundos. ¿Usted vendría hasta Ciudad Bolívar a las 3 de la mañana? Estoy saliendo ahora mismo. ¿Me prometes que esperarás? Por primera vez en meses, Sebastián sintió algo parecido a la esperanza. Está bien, presidente. Lo voy a esperar. ¿Crees que los líderes deberían estar disponibles para sus ciudadanos a cualquier hora? La respuesta de Petro desafió todas las convenciones del poder político. Mientras Petro se vestía y coordinaba con su equipo de seguridad una salida nocturna hacia Ciudad Bolívar, en la azotea de la casa de los Morales ocurría algo extraordinario. Sebastián, por primera vez en meses, había guardado la cuerda. No porque hubiera decidido vivir, sino porque el presidente de Colombia le había dado su palabra, y Sebastián, a pesar de su dolor, seguía creyendo en el valor de las promesas cumplidas. María Elena se despertó cuando escuchó a Sebastián hablando por teléfono en la azotea. Subió preocupada y lo encontró caminando de un lado a otro con el teléfono aún en la mano. ¿Con quién hablabas, mijo? Mamá, ¿me vas a creer si te digo algo muy loco? Dime. Hablé con el presidente Petro y viene para acá. Ahora, María Elena miró a su hijo con preocupación. En los últimos meses había notado que Sebastián estaba diferente, más callado, más triste. Le preocupaba que estuviera teniendo alucinaciones o algún tipo de crisis mental. Sebastián, amor, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Sebastián le contó a su madre sobre la llamada, sobre su plan de suicidio, sobre la promesa del presidente. María Elena se echó a llorar. ¿Por qué no me dijiste que te sentías así, hijo? ¿Por qué no me contaste que querías hacerte daño? Porque usted ya tiene suficientes problemas, mamá. No quería ser uno más. María Elena abrazó a su hijo como no lo había abrazado en años. Sebastián, tú no eres un problema. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Todo lo que hago es por ti y por tu hermana. Mientras madre e hijo se abrazaban en la azotea de Ciudad Bolívar, una caravana presidencial de emergencia se dirigía hacia el barrio más popular de Bogotá en una misión que no tenía precedentes en la historia de Colombia. A las 4:30 am, los vecinos de la calle 15 Sur con carrera 70 comenzaron a ver luces y sirenas acercándose. Los primeros vehículos de la policía llegaron al barrio siguiendo las indicaciones que Sebastián había dado por teléfono. Es en la casa azul con ventanas verdes, había dicho, al lado de la tienda de Doña Carmen. Van a ver un muchacho y una señora en la azotea. Cuando Gustavo Petro bajó del vehículo presidencial en pleno corazón de Ciudad Bolívar a las 4:47 am, varios vecinos se despertaron por el ruido y salieron a ver qué pasaba. No podían creer que el presidente estuviera en su barrio, mucho menos a esa hora de la madrugada. Petro subió las escaleras de la casa de los Morales acompañado solo de un asesor y su jefe de seguridad personal. Cuando llegó a la azotea, encontró a Sebastián sentado en una silla plástica blanca y a María Elena de pie a su lado, con las manos temblorosas. ¿Sebastián?, preguntó Petro. El joven se levantó lentamente. Era más alto de lo que Petro había imaginado, con el cabello largo y los ojos inteligentes que había esperado encontrar por la madurez de su conversación telefónica. «Presidente», dijo Sebastián, «no puedo creer que realmente haya venido». «Te dije que vendría», respondió Petro, «y siempre cumplo mis promesas». En ese momento comenzó una conversación que duraría 2 horas y que cambiaría no solo la vida de Sebastián, sino la comprensión de toda Colombia sobre la crisis de salud mental juvenil. ¿Alguna vez alguien ha cumplido una promesa que cambió tu perspectiva sobre la vida? A veces, lo único que necesitamos es saber que alguien considera importante nuestro dolor.
Petro se sentó en otra silla plástica al lado de Sebastián. María Elena, intimidada por la presencia presidencial, se disculpó y bajó a preparar café, dejando a los dos hombres solos en la azotea con vista a las luces de Bogotá. Sebastián, comenzó Petro, en el teléfono me preguntaste por qué los jóvenes como tú no importan en este país. Es una pregunta muy dura, pero muy justa. ¿Puedo intentar respondértela con honestidad? Sí, pero por favor no me diga que sí importamos, porque si importáramos, yo no estaría aquí pensando en matarme. Petro asintió. Tienes razón. Durante décadas, Colombia ha tratado a sus jóvenes como ciudadanos de segunda clase. Los hemos visto como problemas en lugar de soluciones, como gastos en lugar de inversiones, como consumidores de drogas en lugar de creadores de futuro. Sebastián lo miró sorprendido. No esperaba que el presidente admitiera tan directamente las fallas del sistema. Sebastián, ¿sabes cuántos jóvenes se suicidan en Colombia cada año? No, más de 2.500, jóvenes como tú, inteligentes, sensibles, llenos de sueños que el país no sabe cómo nutrir. ¿Y sabes cuántos programas específicos de salud mental juvenil teníamos cuando llegué a la presidencia? ¿Cuántos? Prácticamente ninguno. Cero recursos, cero atención, cero prioridad. Hemos tratado la depresión juvenil como si fuera un capricho en lugar de una emergencia nacional. Sebastián se quedó en silencio, procesando lo que escuchaba. Pero ahí está el problema, continuó Petro. Yo llegué aquí para cambiar eso, pero no sabía qué tan grave era la situación hasta esta noche. Tu llamada me abrió los ojos a una realidad que había visto en estadísticas, pero nunca había sentido en carne propia. ¿Qué quiere decir? Que tu dolor no es solo tuyo, Sebastián. Es el dolor de una generación entera que ha crecido en un país que les prometió oportunidades, pero les dio frustraciones. Y ese dolor, multiplicado por miles de jóvenes, es una emergencia nacional que debía haber abordado desde el primer día de mi gobierno. Petro sacó su teléfono y le mostró a Sebastián algunas estadísticas que había estado revisando mientras venía en el carro. Mira estos números. 60% de los jóvenes colombianos entre 15 y 25 años han experimentado episodios de depresión. 40% han considerado el suicidio. 25% no ven futuro en Colombia y quieren emigrar. ¿Cómo puede un país prosperar cuando su juventud está desesperanzada? Pero entonces, ¿por qué no hacen nada? Porque hasta esta noche yo mismo no entendía que esto era lo más urgente que tenía que solucionar. Sebastián, tú me acabas de enseñar algo que ningún ministro, ningún asesor, ningún informe me había enseñado: que un país que no cuida la salud mental de sus jóvenes es un país que está suicidándose lentamente. ¿Te has dado cuenta de que a veces las lecciones más importantes nos las dan las personas que menos esperamos? Sebastián estaba enseñándole al presidente algo que los expertos no habían logrado transmitir. La conversación entre Petro y Sebastián se profundizó cuando María Elena subió con 3 tazas de café. La presencia de la madre cambió la dinámica, haciendo que el diálogo fuera más familiar, más humano. Señor presidente, le dijo María Elena con timidez, disculpe que mi hijo lo haya molestado tan tarde. Señora María, respondió Petro, su hijo no me molestó, me salvó de seguir siendo un presidente que no entendía el dolor de su pueblo. Sebastián miró a Petro con curiosidad. ¿Cómo lo salvé? Porque me mostraste que todos mis discursos sobre juventud eran vacíos si jóvenes como tú preferían morir a seguir escuchándolos. Me diste la honestidad que nadie en el gobierno se atrevía a darme. Petro se dirigió entonces tanto a Sebastián como a María Elena. Quiero proponerles algo. Sebastián, tú dijiste que querías estudiar psicología para ayudar a otros jóvenes como tú. ¿Qué pasaría si te dijera que puedes empezar a hacer eso desde mañana, sin esperar a terminar la universidad? ¿Cómo? Ayúdame a crear el primer programa nacional de atención a la salud mental juvenil. Sé mi asesor en juventud. Enséñame qué necesitan los jóvenes como tú. Ayúdame a diseñar políticas que realmente funcionen.
Sebastián no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me está ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo una misión, la misión de salvar las vidas de miles de jóvenes que en este momento están sintiendo lo mismo que tú sentías hace 2 horas. María Elena se echó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y gratitud. Pero, presidente, dijo Sebastián, yo no he terminado el bachillerato, no tengo experiencia, no sé de políticas públicas. Sebastián, los mejores expertos en dolor juvenil son los jóvenes que han vivido ese dolor. Los mejores diseñadores de programas de salud mental juvenil son los que han estado al borde del suicidio y han decidido vivir. Tú tienes algo que ningún funcionario puede tener: autenticidad. Petro sacó su agenda y comenzó a tomar notas. Sebastián, quiero que me ayudes con 3 cosas. Primero, identificar a otros jóvenes que estén pasando por lo mismo que tú. Segundo, diseñar un sistema de comunicación directa entre jóvenes en crisis y el gobierno. Tercero, crear programas de emergencia para la prevención del suicidio juvenil. ¿Y mi universidad? La universidad también. Te voy a conseguir una beca completa para que estudies psicología en la mejor universidad del país. Pero mientras estudias, vas a trabajar conmigo salvando vidas. Sebastián miró a su madre, luego a Petro, luego al horizonte donde comenzaba a amanecer sobre Bogotá. Por primera vez en meses, el futuro no le parecía una promesa vacía. Presidente, dijo finalmente, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Usted alguna vez pensó en suicidarse? Petro se quedó en silencio durante varios segundos. Era una pregunta que nadie le había hecho nunca en público. Sí, respondió finalmente. Cuando era joven, durante los años más duros de la violencia, perdí muchos amigos, vi mucha muerte, sentí que el país no tenía futuro. Hubo noches en las que pensé que era más fácil morir que seguir luchando. ¿Y qué lo salvó? La certeza de que mi dolor podía servir para evitar el dolor de otros, que mi vida podía tener sentido si la dedicaba a construir la Colombia que yo había soñado cuando era joven. Sebastián asintió lentamente. Creo que entiendo. ¿Qué entiendes? Que no me quería matar porque no quisiera vivir. Me quería matar porque no sabía cómo vivir de una manera que tuviera sentido. Petro sonrió. Era la primera sonrisa genuina de toda la noche. Sebastián, acabas de definir mejor que cualquier psicólogo lo que es la depresión juvenil. ¿Has descubierto alguna vez que tu dolor podía convertirse en tu propósito? A veces, lo que más nos lastima es lo que mejor nos prepara para ayudar a otros. A las 6:30 am, cuando el sol comenzaba a iluminar completamente a Bogotá, Petro y Sebastián bajaron de la azotea hacia la sala de la casa. María Elena había despertado a la hermana menor de Sebastián, Camila, de 12 años, que no podía creer que el presidente estuviera en su casa. Sebastián, le dijo Petro antes de irse, necesito que me hagas una promesa. ¿Cuál? Que si alguna vez vuelvas a sentir ganas de hacerte daño, me llames, a cualquier hora. Y no solo a mí. Quiero que sepas que a partir de hoy va a haber una línea directa de atención para jóvenes que estén pasando por lo mismo que tú, las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿En serio? En serio. Y quiero que esa línea la manejen jóvenes como tú, jóvenes que han estado en el borde y han decidido regresar. Porque nadie entiende mejor el dolor de un joven que otro joven que ya lo superó. Petro le dio a Sebastián su tarjeta personal. Este es mi número directo, úsalo cuando quieras. Y este lunes vienes a la casa de Nariño, vamos a empezar a trabajar. Antes de irse, Petro se dirigió a toda la familia Morales. María Elena, Sebastián, Camila, ustedes no solo me han salvado de ser un mal presidente, me han dado la oportunidad de ser un mejor ser humano. Esta madrugada cambió mi vida tanto como la de ustedes. Cuando Petro se fue de Ciudad Bolívar a las 7 am, dejó detrás algo más que una familia agradecida. Dejó el germen de una revolución en la forma en que Colombia iba a abordar la salud mental de sus jóvenes. Y Sebastián guardó la cuerda en una caja junto con una nota que decía: «Esta ya no es mi salida.
Ahora mi salida es hacia adelante. El lunes 16 de septiembre, 3 días después de la llamada de madrugada, Gustavo Petro anunció en cadena nacional la creación del programa Juventud que Vive, la política más ambiciosa de salud mental juvenil en la historia de Colombia. Este programa, anunció Petro en su discurso, nació de una llamada que recibí a las 3 de la mañana de un joven que me enseñó que en Colombia hay una emergencia silenciosa. Nuestros jóvenes se están muriendo, no de balas, sino de desesperanza. ¿Y qué componentes incluía este programa? Línea Nacional de Prevención del Suicidio Juvenil. Atención 24/7, manejada por jóvenes capacitados en crisis. Red de psicólogos comunitarios, profesionales de salud mental en todos los colegios públicos del país. Programa de becas Segunda Oportunidad. Becas universitarias completas para jóvenes en situación de vulnerabilidad psicológica. Centros de escucha juvenil. Espacios seguros en cada localidad donde los jóvenes podían hablar sin juicio sobre sus problemas. Protocolo de emergencia presidencial, procedimiento para que casos críticos pudieran llegar directamente a la presidencia. Pero lo más revolucionario del programa era su coordinador, Sebastián Morales, de 17 años, se convirtió en el asesor presidencial más joven en la historia de Colombia. Sebastián, explicó Petro en la presentación del programa, representa a miles de jóvenes que han tocado fondo y han decidido luchar. Su experiencia es más valiosa que todos los títulos académicos del mundo. ¿Sabías que Colombia tiene la segunda tasa más alta de suicidio juvenil en América Latina? Suscríbete para conocer más datos que te van a impactar. La implementación del programa Juventud que Vive generó resultados inmediatos. En el primer mes de funcionamiento, la línea de emergencia recibió más de 15.000 llamadas de jóvenes en crisis. El 78% de los casos fueron resueltos exitosamente con intervención temprana. Sebastián se convirtió en la cara visible del programa, viajando por todo Colombia contando su historia y capacitando a otros jóvenes para ser padrinos de vida de sus pares en crisis. Mi trabajo no es salvarlos, explicaba Sebastián en cada una de sus charlas. Mi trabajo es enseñarles que ellos pueden salvarse a sí mismos, porque yo estuve en el lugar más oscuro posible y encontré la salida. Si yo pude, cualquiera puede. Su testimonio se volvió viral en redes sociales. Videos de sus conferencias fueron compartidos millones de veces con hashtags como Yo también pensé y La vida vale. Por primera vez, hablar sobre suicidio e ideas suicidas dejó de ser un tabú en Colombia. María Elena, por su parte, se convirtió en coordinadora del programa de apoyo a familias. Las madres también necesitamos ayuda, explicaba. Necesitamos aprender a detectar las señales, a escuchar sin juzgar, a acompañar sin asfixiar. Camila, la hermana menor de Sebastián, desarrolló un proyecto escolar sobre prevención del suicidio que fue implementado en colegios de todo el país. Mi hermano me enseñó que pedir ayuda no es de débiles, decía, es de valientes. El impacto del programa trascendió las fronteras colombianas. La OMS invitó a Sebastián a presentar el modelo colombiano en el Congreso Mundial de Salud Mental Juvenil en Viena. Su discurso, titulado De la llamada de madrugada a la política pública, fue considerado el más impactante del evento. Hace un año, dijo Sebastián ante la audiencia internacional, yo era un joven que quería morirse. Hoy soy un joven que enseña a otros a querer vivir. La diferencia no fue un milagro, fue que alguien me escuchó cuando más lo necesitaba. Un año después de la llamada de las 3 a.m., las estadísticas de suicidio juvenil en Colombia habían disminuido en un 35%. Pero más importante que las cifras era el cambio cultural. Hablar de salud mental dejó de ser estigma para convertirse en fortaleza. ¿Has sido alguna vez la persona que escuchó a alguien en su momento más oscuro? A veces, ser un héroe es tan simple como contestar el teléfono.
2 años después de la llamada, Sebastián Morales se había convertido en una figura nacional. Estudiaba psicología en la Universidad Nacional con beca completa, trabajaba como asesor presidencial y había escrito un libro titulado La llamada que cambió Colombia, que se convirtió en lectura obligatoria en colegios de todo el país. Escribí este libro, explicaba Sebastián, para todos los jóvenes que sienten que sus vidas no importan. Quiero que sepan que sus vidas no solo importan, sino que pueden cambiar el mundo. El programa Juventud que Vive se había expandido a toda América Latina. México, Argentina, Chile y Perú habían implementado versiones adaptadas del modelo colombiano. Sebastián viajaba como consultor internacional, llevando su mensaje de esperanza a jóvenes de todo el continente. Lo más bonito, reflexionaba Sebastián en una entrevista, es que yo pensé que mi muerte iba a ser un mensaje para el presidente, pero resultó que mi vida se convirtió en un mensaje para millones de jóvenes. María Elena había terminado el bachillerato nocturno y estudiaba trabajo social, especializada en intervención familiar en crisis. Mi hijo me enseñó que nunca es tarde para crecer, decía. Él cambió su vida y yo cambié la mía. Camila, ahora de 15 años, lideraba un grupo de jóvenes preventores en su colegio. Mi hermano me enseñó que todos podemos ser héroes, explicaba. Solo tenemos que saber escuchar. La casa de Ciudad Bolívar donde ocurrió la conversación histórica se había convertido en un centro comunitario de salud mental. En la azotea donde Sebastián había planeado quitarse la vida, ahora funcionaba un jardín terapéutico donde jóvenes en crisis cultivaban plantas como símbolo de renovación. Esta azotea, dice una placa instalada en el lugar, fue testigo de que una llamada de auxilio puede convertirse en un llamado de esperanza para todo un país. Petro siguió manteniendo su compromiso de estar disponible para jóvenes en crisis. Su número personal se había convertido en la línea de emergencia más importante del país, pero ya no era solo él quien respondía. Un equipo de jóvenes como Sebastián, capacitados en intervención en crisis, atendían las llamadas las 24 horas. Lo que aprendí esa madrugada, reflexionaba Petro 5 años después, es que el poder real de un presidente no está en las leyes que firma, sino en las vidas que puede tocar cuando alguien se atreve a buscar ayuda. El 14 de septiembre de cada año se celebra en Colombia el Día Nacional de la Escucha, una fecha dedicada a recordar que escuchar puede salvar vidas. Ese día, todos los funcionarios públicos del país, desde el presidente hasta los alcaldes, mantienen líneas abiertas para escuchar a jóvenes que necesiten apoyo. Sebastián nos enseñó, dice el decreto que estableció esta fecha, que a veces lo único que necesita alguien para seguir viviendo es saber que su voz puede ser escuchada. ¿Qué llamada de auxilio has recibido en tu vida? ¿Cuál has hecho? A veces contestar o hacer esa llamada puede cambiar todo. Amigos, la historia de la llamada de las 3 a.m. nos enseña que el acto más poderoso que puede realizar un líder no es dar órdenes, sino dar atención. Que escuchar puede ser más revolucionario que hablar. Que a veces la política más importante se hace no en los congresos, sino en las azoteas donde alguien necesita saber que su vida tiene valor. Sebastián Morales no solo salvó su propia vida esa madrugada, salvó las vidas de miles de jóvenes que después de él encontraron en su historia la prueba de que es posible pasar de la desesperanza a la esperanza, del suicidio al servicio, de querer morirse a enseñar a otros a vivir. ¿Has pensado alguna vez en quitarte la vida? ¿Conoces a alguien que esté pasando por una crisis emocional? Cuéntanos desde qué país los estás viendo y comparte tu experiencia. Tu historia puede salvar la vida de alguien más. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotros, compártela con alguien que necesite escuchar que su vida importa, que su dolor puede transformarse en propósito, que una llamada puede cambiar no solo una vida, sino toda una sociedad. Suscríbete a nuestro canal porque tenemos más historias que demuestran que cuando elegimos escuchar en lugar de juzgar, cuando elegimos actuar en lugar de ignorar, podemos ser la diferencia entre la vida y la muerte de alguien. Recuerda,
En un mundo donde es fácil sentirse invisible, ser la persona que escucha de verdad es el superpoder más necesario y más sanador. Hasta la próxima, queridos amigos. Que la historia de Sebastián y la llamada de las 3 a.m. nos recuerde que contestar el teléfono puede ser el acto más heroico que hagamos en nuestras vidas.